Eso fue que sí, aquí hubo un bajón de energía, entonces el router se apagó, pero pues yo no me di cuenta en el momento. Muy bien. Bueno, entonces habíamos dicho, este, voy a estar más pendiente del WhatsApp por si hay problemas de sonido o de red, ¿verdad? Ustedes me dicen. Muy bien, entonces lo que estaba explicándoles en esta imagen, ¿verdad? Es que aquí en la zona donde está el circulito con estas rayas intermitentes, es que aquí es donde transcurre el potencial de acción muscular, en el sarcolema y en el túbulo T, y que eso hace que el calcio se libere. Ahora, cuando la fibra entra en reposo, ¿verdad? Que ya no hay potencial de acción muscular, la bomba de calcio que está en el retículo sarcoplasmático es la encargada de volver a almacenar todo el calcio liberado y que esta bomba ocupa ATP para volver a almacenar todo esa gran cantidad de moléculas de calcio. Ahora, para que el músculo genere la tensión máxima o que la fuerza de la contracción sea la máxima que se pueda producir, es necesario que el sarcómero tenga una longitud óptima, una longitud determinada. Esa longitud más o menos es de 2 a 2.4 micras, es el que tenemos aquí en el centro. En el plano horizontal tenemos la longitud del sarcómero y en el vertical tenemos la tensión máxima. Entonces, la tensión cuando está al máximo, que es 100, o cuando el músculo ha generado la tensión máxima de 100, es cuando el sarcómero tiene una longitud de 2.2 a 2.4 micras. ¿Por qué esa longitud es la óptima? Porque es el punto en el que la superposición entre los filamentos finos y el grueso va desde el borde de la zona H, o sea que el filamento fino llega hasta el borde en las que no hay cabezas de miosina, sino que solo hay colas. Y que llegue hasta un extremo del filamento grueso, o sea que en el filamento, en el extremo del filamento, todavía haya filamento fino del cual poder unirse y traccionar. O sea que en esta longitud, tanto las cabezas que están cerca de la zona H como las cabezas que están al final del filamento grueso pueden generar puentes cruzados. ¿Qué sucede si el sarcómero es más corto? Miren aquí toda esta zona de la zona H no pueden hacer puentes cruzados. Y todo el extremo, si ustedes ven los extremos del filamento grueso, no pueden hacer puentes cruzados. ¿Por qué? Porque ya están ahí pegaditos al disco Z. Entonces aquí esta contracción puede generar una fuerza mínima, una fuerza menor, porque el sarcómero ya está contraído. Ahora, ¿qué sucede si el sarcómero es muy largo? Está muy ancho. No va a haber puntos en las que se conecten, mire, el filamento grueso con el fino. Aquí no se pueden formar puentes cruzados, entonces no puede haber contracción. Miren, la fuerza de contracción es nula, porque aquí no puede haber contracción. Entonces, por eso es que es necesario ver la longitud del sarcómero, ¿verdad?
con la fuerza de tensión, que el sarcómero no debe de estar muy corto y no debe de estar como muy alargado al momento de hacer la contracción, ¿verdad? La fibra muscular, acuérdense, ella puede estirarse el 170% de su longitud óptima. Entonces, en ese caso, ahí no hay, ¿verdad? Esa superposición, entonces no puede haber una contracción, ¿verdad? Y en el caso de si los sarcómeros se van acortando, pues la tensión también va a disminuir, ¿verdad? Porque los filamentos gruesos se arrugan. Entonces, hay menos cabezas de la miosina que pueden hacer contacto con la actina, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna duda a este respecto de lo que hemos visto? Vale, hemos visto cómo se da el proceso de la contracción y cómo que para que se dé la contracción, la fibra muscular debe excitarse y se excita generando un potencial de acción. Ahora la pregunta es, ¿cómo se genera ese potencial de acción? ¿Cómo se estimula para que la fibra genere ese potencial de acción muscular? Y es que ya habíamos dicho que hay una relación estrecha, ¿verdad?, entre el sistema nervioso y el sistema muscular a través de las neuronas motoras somáticas, ¿verdad? La neurona motora somática es esta amarillita, que viene desde el sistema nervioso, ¿verdad?, central, sale del encéfalo o de la médula espinal. Y ella va a estimular a las fibras musculares. Ella puede ramificarse, como ustedes ven, aquí hay ramas, ¿verdad? Y ella puede estimular a varias fibras musculares. Entonces, aquí hay una ramificación y esta llega a una fibra. Y dentro de la fibra, si ustedes ven, hay ramas, entonces que puede estimular en varios puntos a la fibra y esta misma neurona motora somática puede estimular a varias fibras al mismo tiempo. Ya vamos a ver cómo es que se dan esas agrupaciones. Muy bien. Entonces, la neurona motora somática se ramifica y en su terminal forma una estructura ancha que es el bulbo sináptico terminal y es con la que va a conectarse con la fibra muscular. Entonces, el sitio en el que se une la fibra nerviosa con la fibra muscular se llama unión neuromuscular. Unión neuromuscular. Entonces, veamos qué estructuras son las que están en esta unión neuromuscular. Primero, recordar, ¿verdad?, que una sinapsis es un punto de unión, en este caso, entre una neurona o una motoneurona y una fibra muscular esquelética. Claro que hay sinapsis entre dos neuronas, entre el cuerpo de una neurona y el axón del otro, entre el axón y una dendrita. Entonces hay varias sinapsis, pero aquí vamos a ver la sinapsis entre una neurona motora somática y la fibra muscular. Esa sinapsis se llama unión neuromuscular, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si ustedes notan, la unión entre estas dos estructuras no es física, es decir, que las membranas no se adhieren una a la otra, sino que hay un espacio entre ellas. Ese espacio se llama hendidura sináptica.
o espacio sináptico, porque las células no están en contacto físico una con la otra. Entonces, ¿cómo se comunican? Si no hay contacto físico, no puede haber un flujo directo de iones. Entonces, ¿cómo se comunican? Ya vamos a ver que se comunican por esta molécula que es esta rojita que se llama neurotransmisor, que lo vamos a ver más cerquita, más adelante. Muy bien, entonces, en el extremo de la neurona motora se llama axón terminal o terminal axónica o terminación axónica, que se divide en un racimo de bulbos sinápticos. Aquí tenemos, esto es el racimo, aquí hay 4 bulbos sinápticos, ¿verdad? Entonces, la porción nerviosa de la unión neuromuscular es el bulbo sináptico. ¿Y qué tiene el bulbo sináptico? El bulbo sináptico tiene estas vesículas, que son estos circulitos que tienen adentro el neurotransmisor. Esas vesículas se llaman vesículas sinápticas. Y lo que almacenan ellas es el neurotransmisor, que es una molécula son moléculas de acetilcolina. Dice que dentro de cada vesícula sináptica hay miles de acetilcolina, de moléculas de acetilcolina. Entonces esa es la región del bulbo sináptico, ¿verdad? Ya van a ver también ustedes que tiene canales de calcio dependientes de voltaje para que el calcio pueda ingresar. Muy bien. Ahora, de la región de la fibra muscular, la región del sarcolema que participa en la unión neuromuscular se llama placa motora. Esta región se llama placa motora. Vean ustedes del sarcolema. Tiene estas invaginaciones acá, que es la placa motora. Y en estas invaginaciones se llaman pliegues de la unión. Son surcos profundos de la placa motora. Y estos pliegues generan o dan una mayor superficie para la acetilcolina. Porque si ustedes notan estos pliegues, tiene estos canalitos verdecitos que son receptores colinérgicos, son receptores para la acetilcolina. Entonces, en estos pliegues de unión, estos receptores son abundantes. Entonces, eso hace que haya una mayor superficie con una mayor cantidad de pliegues en donde se puede unir la acetilcolina. Entonces, si nosotros vemos más de cerca esa porción de la placa motora, ¿verdad? Ahí vemos el pliegue y vemos los receptores. Del bulbo terminal, ustedes pueden ver las vesículas que tienen la acetilcolina y que esa acetilcolina la liberan a la hendidura y ella viene y se une con los receptores colinérgicos. Veamos entonces el proceso a través del cual se da esa comunicación entre la célula nerviosa y la muscular. Primero, se libera la acetilcolina. ¿Cómo se libera la acetilcolina? Aquí podemos ver, miren, que la terminación axónica trae un impulso nervioso, o sea que hay un potencial de acción nervioso a lo largo de toda la neurona, a lo largo de su axón, ¿verdad? Y llega hasta el bulbo terminal. Entonces, ese impulso nervioso que llega hacia el bulbo terminal
abre los canales de calcio dependientes de voltaje, o sea que ellos se abren cuando hay un cambio de voltaje, un cambio de energía. Es el cambio que genera cuando el impulso nervioso llega al bulbo. Entonces se abren estos canales de calcio y el calcio ingresa al bulbo terminal. Ustedes pueden ver los puntitos moraditos que ingresan al bulbo. Cuando el calcio está en el bulbo, esto estimula la exocitosis de las vesículas. Acuérdense que la exocitosis es que la vesícula está en el interior de la célula, va hacia la membrana, se adhiere a ella, entonces el contenido que tiene la vesícula se libera hacia el exterior. Entonces, cuando el calcio entra en el bulbo, esto produce la exocitosis de las vesículas, liberando la acetilcolina a la hendidura sináptica. Muy bien. Hemos dicho entonces que un impulso nervioso genera la apertura de los canales de calcio, que estos entran al bulbo, los iones de calcio entran al bulbo, y que esto genera la exocitosis de las vesículas, liberando la acetilcolina, ¿verdad? Luego, ¿qué sucede con la acetilcolina? La acetilcolina debe activar los receptores. ¿Cómo se activan los receptores? Cuando dos moléculas de acetilcolina se unen al receptor. Miren aquí, este primer receptor solo tiene una molécula de acetilcolina. El receptor está cerrado. Aquí solo hay una molécula de acetilcolina. El receptor está cerrado. Pero aquí, este receptor ya tiene las dos moléculas de acetilcolina. Y vean ustedes que el receptor se abre. El receptor es un canal para el ion sodio, ¿verdad? Entonces, cuando el sodio puede atravesar la membrana plasmática, se produce el potencial de acción muscular. Con la entrada de sodio aumenta la carga positiva en el interior de la fibra muscular. Si ustedes leyeron lo del sistema nervioso, en milésimas de segundo, son miles de iones de sodio los que pueden ingresar a la membrana. Ya les voy a decir cuántos iones de sodio ingresan cuando se da el potencial de acción, ¿verdad? Porque es para que vean, porque aquí se ve que un ion de sodio pasa. Bueno, aquí hay 4, ¿verdad? Pero son aproximadamente 20,000 iones de sodio en milésimas partes de segundo. Entonces, es un ingreso masivo de iones de sodio los que entran a la fibra. Y el sodio es positivo. Y toda esta región de la membrana, la parte interna, es negativa. Después sí, ¿verdad? Como la membrana interna, toda esta parte es negativa, entonces fácilmente el ion sodio, que es positivo, va a entrar. Entonces, este ingreso masivo de iones de sodio desencadena el potencial de acción muscular, ¿verdad? Y esta abertura de este canal va a generar aberturas del canal en la parte contigua de la membrana y así en las secciones adyacentes. Se van a ir abriendo los canales de sodio y el sodio va a ir ingresando. Entonces, así va caminando el potencial de acción. El canal de una zona se abre por la acetilcolina, causa la apertura de otro canal en la zona adyacente de la membrana, luego el ingreso de esos iones de sodio ahí causan la apertura de la zona adyacente, entonces así el potencial de acción muscular va caminando a lo largo de
todo el sarcolema, ¿verdad? Y ya dijimos que cuando en el sarcolema va el potencial de acción, ¿verdad? O sea que lo que hemos mencionado acá, y en esta imagen, ¿qué es lo que va pasando aquí en el sarcolema? Se van abriendo canales de sodio y el sodio va ingresando masivamente. Entonces se abren los de este sector, eso genera la apertura a las del sector adyacente, luego va este túbulo T, sector por sector, y esos ingresos masivos de sodio dice que son en milésimas de segundo. Entonces por eso es que rápidamente este potencial de acción va transcurriendo la membrana, el sarcolema, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es que termina la actividad de la acetilcolina? ¿Verdad? El efecto de la acetilcolina en la placa, en los receptores, dura por un periodo breve. ¿Por qué? Porque esta acetilcolina, la que queda libre, la que no se une con ningún receptor, rápidamente es degradada por una enzima, que es la acetilcolinesterasa. Está unida a la matriz extracelular que se encuentra en la hendidura, ¿verdad? Entonces, si la acetilcolina es degradada, deja de haber acetilcolina, los canales se cierran porque así como se abren rápido e ingresa el sodio rápido, así también se vuelven a cerrar, ¿verdad? Entonces, para que se dé otra contracción muscular, debe de liberarse nuevamente acetilcolina. Y para que se libere otra vez otra carga de acetilcolina, ¿qué tiene que haber? Otro impulso nervioso. Entonces, cada vez que llega un impulso nervioso al bulbo, se libera una carga de acetilcolina y eso genera un potencial de acción muscular y por tanto una contracción, ¿verdad? Si después de esa hay otro impulso nervioso, se vuelve a liberar acetilcolina, se une a los receptores, se abren los canales de sodio y se vuelve a formar un potencial de acción muscular. ¿Verdad? Acuérdense que qué camino sigue después de que se genere el potencial de acción muscular. ¿Qué es lo que debe de pasar, jóvenes, para que se dé la contracción? ¿Quién me puede decir? Aquí ya vimos que la fibra nerviosa liberó acetilcolina, que esa acetilcolina se unió a los receptores, eso abrió los canales para que se generara un potencial de acción muscular. Entonces, después, ¿qué es lo que sucede? El potencial de acción va por el sarcolema. ¿Y después qué pasa? ¿Me se acuerdan, jóvenes? Uy, me fue muerto. ¿Quién me puede decir? Uh-huh. Tiene que aumentarse la concentración de los iones de calcio para que pase y para que puedan abrirse los canales. Y luego sacar los iones de calcio alrededor de la membrana sarcoplasmática, algo así. Muy bien, perfecto. Entonces, gracias. Entonces, lo que nos, lo que debe suceder, ¿verdad? Es que el potencial de acción pase a lo largo del sarcolema y los túbulos T para que se abran los canales de calcio de la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático, ¿verdad? Y una vez liberado el calcio se vaya en el citoplasma y se una a la troponina. Uy, perdón. Se una a la troponina y eso libere los sitios de acción
de la actina para la miosina. Entonces, la miosina, teniendo el ATP necesario, puede generar los puentes cruzados y generar el ciclo de contracción. ¿Alguien más quería participar? ¿Tienen alguna duda? Hemos ido como viendo el proceso de adelante para atrás, ¿verdad? Primero, cómo se contrae la fibra muscular, lo vimos, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el estímulo que se necesita para que se inicie la contracción? ¿Qué es la excitación? Ya la vimos. Ahora, ¿cómo se da el proceso para que la fibra se excite? Y eso es lo que hemos visto ahorita, que es a través de las fibras nerviosas, Yo tengo ¿verdad? una pregunta, licenciado. Sí, sí. Vaya, por ejemplo, digamos ese potencial de acción, mientras el músculo, vaya, por ejemplo, el músculo que sostiene la cabeza, vaya, por decirlo así, siempre los potenciales de acción están ahí, o sea, sin eso no se puede hacer. Ajá, así es. Y en otras regiones del cuerpo, sí, cuando está relajado no sucede nada porque no hay potenciales de acción, ¿verdad? Así sería. Sí, lo único que ya vamos a ver más adelantito lo que es el tono muscular. Nosotros percibimos la contracción en los músculos del cuello cuando estamos despiertos porque la cabeza está erguida, está recta, ¿verdad? Entonces, y eso es porque los músculos reciben señales del sistema nervioso para que hayan leves contracciones que mantengan ese tono, esa firmeza, ¿verdad? Ahora, eso sucede igual en todos los demás músculos de nuestro cuerpo. Si nuestros músculos, si estamos despiertos, y nuestros músculos todos van a tener ese tono muscular, esas leves contracciones que les permitan estar como en su posición. Si no, eso es flácido. Como ustedes tal vez ya han observado a una persona que le ha dado derrame facial, hay ciertos músculos de la cara que no reciben ninguna señal nerviosa, entonces la boca se tuerce porque los músculos que sostienen esa parte de la boca no tienen el tono muscular, o el párpado se cae porque los músculos que sostienen esa área no tienen el tono. Entonces, si no hay tono muscular, el músculo se hace flácido, se hace como, digamos, aguadito, ¿verdad? Como que si fuera gelatina. Entonces, es necesario, cuando estamos despiertos, ese tono muscular es un tono inconsciente, ¿verdad? Pero sí es una actividad del sistema nervioso. Y otra pregunta, licenciada. Ujú. Digamos, una persona que está operada de la glándula paratiroides, es decir, de la tiroides, y no tiene control de la regulación del calcio, puede haber algún problema en lo que es la contracción muscular. Sí, sí, puede dar problemas, puede dar espasmos musculares o puede dar debilidad, ¿verdad? Dependiendo. O sea, sí puede afectar. Por eso es que el hueso sufre osteoporosis, porque el calcio, ven ustedes qué importante es para el funcionamiento muscular. Ya sea que la persona tenga problemas de absorción de calcio por su regulación hormonal que está alterada, o que nosotros no ingiramos el calcio porque no consumimos los alimentos que nos lo proporcionan, entonces podemos vernos con osteoporosis porque el cuerpo de algún lugar tiene que sacar el calcio para generar la contracción muscular. Entonces sí pueden haber problemas, ya sea de contracciones incontroladas, ¿verdad? De calambres o de flacidez, ¿verdad? O de debilidad también. Gracias, licenciada. Bueno, aquí vamos a ver un video, ¿verdad? En donde vamos a ver esta actividad muscular
como animada, ¿verdad? Vamos a ver el mecanismo de contracción del músculo esquelético, ¿verdad? Cómo es que participan todos los componentes que hemos visto, ¿verdad? Que acordémonos que aparte del músculo esquelético está el músculo liso y el músculo cardíaco, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a ver el músculo esquelético que es voluntario. El músculo esquelético está formado por fibras musculares. Y que las fibras, ¿se acuerdan ustedes? Están organizadas en fascículos, ¿verdad? Entonces, los fascículos son grupos de fibras musculares. Y las fibras musculares se caracterizan porque tienen una gran cantidad de núcleos, ¿verdad? Son células cilíndricas, largas, y que están compuestas de miofibrillas, que son los componentes, los orgánulos contráctiles, ¿verdad? Entonces, la fibra muscular recibe una estimulación de la neurona motora. Ven ustedes cómo en la neurona motora llegó el potencial de acción hasta el bulbo sináptico, ¿verdad? Que aquí lo diagrama a través de esa luz, ¿verdad? Entonces, cuando llega ese potencial de acción a la unión neuromuscular, ¿verdad? En el bulbo sináptico, perdón, aquí, solamente quiero, aquí, ¿verdad? Esta es la unión neuromuscular y participa el bulbo sináptico y la placa motora, ¿verdad? Entonces recordemos que el impulso nervioso hace que el bulbo sináptico libere la acetilcolina y esta se une, ¿verdad?, a los receptores en la placa motora. Miren, aquí está la sección de la placa motora con los pliegues de la unión, en donde van a estar los receptores para la acetilcolina, ¿verdad? Y que una vez se abren los receptores por la acetilcolina, entonces genera el potencial de acción muscular, ¿verdad? Ahora, la fibra muscular está formada por miofibrillas o miofilamentos que están organizados en sarcómeros, que el sarcómero va de disco Z a disco Z, ¿verdad? Esa es la longitud del sarcómero. Y en el sarcómero hay filamento grueso, que es el filamento de miosina, y filamento fino, que es el filamento de actina, ¿verdad? Y que el proceso de la contracción es que se acortan los sarcómeros, ¿verdad? Entonces, la miosina, que tiene las cabezas, y las colas que van orientadas hacia la línea M, y la actina, que forma el filamento fino, está suspendidos o agarrados de los discos Z. Entonces, el proceso de la contracción es ese, ¿ves? Y repitámoslo. Este es el proceso de la contracción. Los filamentos finos se corren hacia el centro, se deslizan hacia el centro del sarcómero, ¿verdad? Traccionados, por supuesto, de los filamentos gruesos. Entonces se acercan los discosetas, ¿verdad? El sarcómero se acorta, ¿verdad? Entonces eso es lo que, el resultado del proceso de la contracción. Ahora, ¿cómo se da eso? Primero, se da el puente cruzado. Miren, la unión de la cabeza de la miosina con la actina, ¿verdad? Luego se da la rotación y la liberación. Puente cruzado, la unión entre la actina y la miosina, se da la rotación y después la liberación, ¿verdad? Miren ustedes cómo se reorienta la cabeza desde el puente cruzado, se rota, se libera.
Veamos nuevamente, vea, reorienta, puente cruzado, rota, libera. Reorienta la cabeza, se une, y luego el puente cruzado rota y después se libera. Que para que la cabeza de la miocina pueda unirse, rotar y liberarse, necesita de ATP, ¿verdad? Entonces, cuando la molécula de ATP se une a la cabeza se libera, ¿verdad? Luego, cuando el ATP lo hidroliza en ADP y el fosfato, la cabeza se carga de energía, entonces puede reorientarse y unirse a la actina. Ahí está, miren. Entonces, aquí la cabeza hidrolizó la molécula de ATP, se cargó de energía, se reorientó y buscó los sitios de unión, ¿verdad? Para unirse, ¿verdad? Luego se libera, ¿verdad? El grupo fosfato, se da el puente cruzado, se libera el ADP y se da la rotación. Que aquí en el esquema, ¿verdad? No los liberan, pero Tórtora los separa, ¿verdad? Cuando se libera el grupo fosfato, se da el puente cruzado. Cuando se libera el ADP, se da la rotación, ¿verdad? Entonces, luego estos de que son liberados y se ha dado la rotación, la cabeza necesita de otra molécula de ATP para separarse. Vean, hidroliza, forma el puente cruzado, rota, libera. Entonces aquí se está dando entonces el ciclo de la contracción, ¿verdad? Este momento en el que la cabeza de la miocina, ¿verdad? Al tener el ATP, se separa, lo hidroliza, se reorienta, se une, forma puente cruzado, rota. Hidroliza, reorienta, une, forma puente cruzado y rota, ¿verdad? Ahora, para que se dé el ciclo de la contracción, los sitios de unión deben de estar disponibles. Y estos sitios de unión normalmente están bloqueados por el complejo troponina-tropomiosina, como ustedes lo ven acá. Aquí está en un músculo relajado. Vean, ustedes ven que los sitios de unión están bloqueados, no hay cabezas de miocina unidas a la actina. Pero ¿qué sucede acá? Aquí viene entonces la molécula de calcio, ¿verdad? Que es la que es liberada, ¿verdad? Del retículo sarcoplasmático y se va a unir a la troponina. Cuando el calcio se une, entonces es que se da esa liberación de los sitios de unión. Miren, ahí se unió. Y entonces cambia su conformación. Entonces se liberan los sitios de unión de la actina con la miosina, ¿verdad? Y entonces es ahí donde se puede dar el proceso de la contracción y las cabezas van a ir deslizando el filamento de actina hacia el centro del sarcómero. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que el calcio, ¿dónde ha estado? El calcio ha estado almacenado en el retículo sarcoplasmático, ¿verdad? Entonces, para que este calcio sea liberado, necesita muscular y el potencial de acción muscular se genera en respuesta al estímulo que recibe de la fibra nerviosa, ¿verdad? La fibra nerviosa, cuando le llega el potencial de acción nervioso, libera la acetilcolina, estas se unen y generan un potencial, se unen, ¿se recuerdan? A los canales a los receptores de la acetilcolina y entonces abren los canales de sodio y entonces se genera el potencial de acción muscular, que siempre es diagramado a través de la luz, ¿verdad? Y vean que el potencial de acción va por el túbulo T y eso estimula
la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático y entonces la unión del calcio con la troponina, tropomiosina. O con la troponina directamente, ¿verdad? Y luego se da esa generación del ciclo de la contracción. Entonces es así como el sarcómero se contrae y toda la fibra se contrae y todo el músculo, por tanto, se va a contraer y entonces la muchacha puede seguir tomando sus apuntes, como los que ustedes toman de la clase. Muy bien. Esta es una explicación así animada, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda sobre el proceso de la contracción? Tenemos todavía bastantito que ver de la guía, ¿verdad? Como les voy a pasar la presentación, ustedes después pueden ver nuevamente el video. Quisieran, o sea, lo que yo quisiera preguntarles es, ¿tienen claro cómo es el proceso en conjunto, ¿verdad? De lo que es necesario para que la fibra se contraiga. ¿O tienen alguna duda o algo que quieran que repita? ¿No? Licenciada, si yo quisiera ¿Sí? que me explicara a partir de cómo se hacen los puentes cruzados. Sí, no sé si habría problema si me puede volver a explicar. Ajá, vaya, muy bien. Veamos primero en imagen y después vamos a poner la partecita del video. ¿Cómo es que se genera el puente cruzado? Fíjense que lo que pasa es que Tórtora lo separa en fases, porque es como más fácil de comprender, ¿verdad? Entonces aquí es donde se dan las fases. En el video lo que sucede es que es más rápido y hay ciertos aspectos aquí un poquito de diferencia, pero el proceso siempre es el mismo. Vale, primero, una molécula de ATP debe unirse a la cabeza de la miosina, porque el ATP debe de estar disponible. Y lo otro que necesitamos es que el calcio esté sobre la troponina. Si el calcio se ha unido a la troponina, como vemos acá, que son estos moraditos, ¿verdad? Entonces los sitios de unión de la miosina con la actina están disponibles, o sea, pueden unirse las dos moléculas, ¿verdad? Si hay calcio. Entonces, cuando la cabeza hidroliza el ATP, eso es lo que propone Tórtora, ¿verdad? Que la cabeza primero hidroliza el ATP. Entonces la cabeza, miren que en un momento, porque cuando tiene el ATP, ven ustedes, la cabeza no ve hacia la actina. Está viendo hacia la parte del centro del sarcómero. Pero cuando hidroliza la cabeza del ATP, la miosina está en dirección a la actina. Esta es la parte en la que se reorienta la cabeza por la hidrólisis del ATP. Acuérdense que cada vez que se parten esas moléculas, se liberan energía, ¿verdad? Entonces, al hidrolizar el adenosín trifosfato, quitarle un fosfato, entonces la cabeza se cargó de energía y se orientó hacia el sitio de unión. Ahora, cuando libera el grupo fosfato, que eso es liberación de energía, entonces la cabeza puede unirse a la actina y forman el puente cruzado. Cuando la cabeza libera el ADP, el puente cruzado puede rotar. Si ustedes ven, se curva más y jala del filamento fino hacia el centro del sarcómero, ¿verdad? Y cuando, como aquí la cabeza ya quedó libre, quedó con el puente cruzado y quedó que rotó, ¿verdad? Entonces, cuando se mueve, cuando se le une otra molécula de ATP, entonces es que se libera.
Entonces, ese es el mecanismo o el ciclo de la contracción, los pasos que propone Tortor, ¿verdad? Por eso les decía yo, hidroliza el ATP, reorienta la cabeza, libera el grupo fosfato, se une, forma el puente cruzado, libera el ADP y rota. Por eso es que en el video esta reorientación, unión y rotación lo hace seguido y después libera las dos moléculas, porque una vez habiendo liberado las dos moléculas, la miosina ha hecho todo esto. Se reorientó, se unió y formó el puente cruzado y rotó. Y con esto movilizó el filamento fino. Y después para separarse necesita de otra molécula de ATP. Entonces veámoslo en el video para que veamos un poco la animación de este proceso. Solo quiero que no me sale uy, Dios mío. No me sale la barra con la que yo puedo darle play o pausar el video. Porque aquí si no, vamos a esperar a que llegue. No puedo pausarlo ni adelantarlo. El video no tiene sonido, solo tiene la explicación en inglés, ¿verdad? Pero lo que hemos ido explicando, ¿verdad? Que la unión neuromuscular está formada por el bulbo sináptico de la motoneurona, que es la terminación, y la placa motora, ¿verdad? Que en la unión neuromuscular es donde la fibra obtiene el estímulo. Que la fibra está formada por miofilamentos que están organizados en sarcómeros, ¿verdad? Que el sarcómero va de disco Z a disco Z y que está compuesto por un filamento grueso y un filamento fino. Y que la contracción se da porque los filamentos finos se acercan al centro. Entonces, la miosina es la molécula encargada, ¿verdad?, de traccionar o de llevar el filamento fino hacia la línea M, que es el centro del sarcómero, y traccionando de los discos Z, ¿verdad? Entonces traccionan de los discos Z hacia el centro, porque traccionan del filamento fino y por tanto del disco Z. Entonces ahí va, miren, reorientación, unión, puente cruzado, ¿verdad? Y luego tenemos reorientación, puente cruzado, unión es la formación del puente cruzado y luego la rotación, que es el giro. Reorientación, unión, puente cruzado y rotación. Eso es el proceso que hace la cabeza de la miosina, ¿verdad? Y que para realizarlo necesita de la molécula del ATP. Aquí qué raro que no me apareció el control de este video. Cuando hidroliza el ATP en ADP y fosfato es que empieza a unirse, forma el puente cruzado y rota. Al haber terminado las tres fases, unión, puente cruzado y rotar, ya las moléculas están liberadas. Para separarse necesita de otra molécula de ATP. Las hidroliza, se reorienta, se une, rota. Se separa con el ATP, hidroliza, reorienta, se forma el puente cruzado, rota. Y luego con el ATP se separa. ¿Verdad? Muy bien. ¿Quedó claro un poquito mejor el proceso? Sí, mucho mejor, licenciada, gracias. Ok, de nada. Entonces acuérdense, lo que vimos del puente de la actina y la miosina es el ciclo de la contracción. Pero para que esto se dé, debe de estar
el calcio, ¿verdad? Que el calcio es el que libera los sitios de unión de la actina con la miosina. Y el calcio es liberado por la excitación que viene de la fibra nerviosa y la generación del potencial de acción muscular. Entonces la fibra nerviosa libera la acetilcolina, se genera el potencial de acción muscular, va por el túbulo T y entonces luego pasa ese estímulo al retículo sarcoplasmático y se libera el calcio. Una vez llega el calcio a la troponina, los sitios de unión quedan libres y la cabeza de la miosina puede generar el deslizamiento. Entonces así es como la fibra se contrae y por tanto todo el músculo. Entonces ahora lo que hay que ver es el metabolismo muscular, porque ya vimos lo importante que es el ATP en las fibras musculares. Entonces hay tres formas en las que las fibras musculares producen el ATP, o tres procesos. Primero es a través de la fosfocreatina, que es el proceso más inmediato, el más rápido o con el que se obtiene el ATP al inicio de la actividad muscular. Y es que cuando el músculo está relajado, si nos enfocamos en esta parte de acá, cuando el músculo está relajado, hay producción de ATP más de lo que se necesita. Entonces, el ATP se une a la creatina, ¿verdad? Y una molécula del grupo fosfato pasa a la creatina y entonces se forma la fosfocreatina y la molécula de ADP. Entonces, la energía del ATP pasa a la creatina y se forma la fosfocreatina. Eso es en el músculo relajado. Así se almacena el ATP como fosfocreatina. La creatina es una molécula pequeña como un aminoácido que se sintetiza en el hígado, en el riñón y en el páncreas y luego se transporta al músculo. La creatina realmente es una molécula que es tóxica, ¿verdad? Entonces todo lo que no se utiliza de ella o el resto del metabolismo de la creatina debe de ser eliminado, ¿verdad? El riñón la elimina directamente a través de la orina. Entonces, cuando el músculo empieza su actividad, cuando el músculo empieza a contraerse, la fosfocreatina le da el grupo fosfato al ADP para formar ATP, o sea que es la misma reacción pero en el sentido contrario. La fosfocreatina le da el grupo fosfato al ADP y forma ATP y la creatina, ¿verdad? Entonces este ATP formado puede irse a las cabezas de la miosina. Dígame. No sé si escribieron o pueden hacer su pregunta audible. Escribieron. Ajá, ok, dice, entonces, ¿por qué? Vaya, o sea, pueden tomar como suplemento la creatina porque mientras más creatina, pues podría haber mayor cantidad de ATP almacenado, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Por lo tanto, habría más creatina que puede almacenar el ATP y que después lo libere en el momento que el cuerpo lo necesite, ¿verdad? Yo creo que habría que ver en qué momento es que hay que tomar la creatina o probablemente va la creatina junto con sustancias energéticas. Entonces eso lleva a que en el músculo se forme la fosfocreatina, porque si hay creatina y hay energía,
entonces se genera la fosfocreatina. Y esta fosfocreatina libera, el grupo fosfato libera su energía rápidamente cuando el músculo empieza su actividad y forma moléculas de ATP. Entonces esa es la primera fuente de energía cuando comienza la contracción muscular. En conjunto, los depósitos de fosfocreatina y ATP pueden aportar suficiente energía para una contracción muscular máxima durante 15 segundos aproximadamente. O sea, pero es para hacer una actividad máxima. O sea, por ejemplo, una carrera rápida de 100 metros, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes ven aquí la correlación clínica de tórtora, dice que sí, hay suplementos de creatina que demuestran que se mejora el rendimiento durante movimientos explosivos, por ejemplo, en carreras de velocidad. Es decir, que rápidamente, en cuestión de segundos, se genera una serie de contracciones musculares repetidas y con fuerza. Entonces eso es actividad máxima, ¿verdad? Estas carreras de velocidad duran segundos. Entonces se requiere de una energía rápida. Y por eso dice aquí de manera explosiva. Entonces, la forma en la que el músculo libera esa energía es a través de la fosfocreatina. Y por tanto, mientras más fosfocreatina habría, ¿verdad? Más ATP, ¿verdad? Pero también dice que hay otro efecto negativo, porque si se ingiere la creatina, pues el cuerpo disminuye su síntesis, ¿verdad? Entonces, no se sabe si después de un largo plazo de estar ingiriendo creatina, el cuerpo vuelve a producirla. Y dice también que los suplementos pueden causar deshidratación y disfunción renal. Entonces es bueno investigarse bien, ¿verdad? Si nosotros podemos y es necesario que tomemos estos suplementos, o sea, porque no es la única fuente de energía, la del músculo. La siguiente es la respiración celular anaeróbica, es decir, la respiración que no requiere de oxígeno. Estas son una serie de reacciones que producen ATP, pero no requiere oxígeno. ¿Cuándo inicia la respiración celular anaeróbica? Cuando termina la fosfocreatina. Cuando ya se agota la reserva de fosfocreatina, entonces se empieza a catabolizar la glucosa para generar ATP, ¿verdad? ¿De dónde puede provenir la glucosa? Puede provenir del glucógeno muscular, acuérdense que es la forma de almacenamiento de la glucosa en el músculo, y también proviene de la sangre, ¿verdad? Entonces, esta reacción se da en el citosol. Esto se da en el citosol, o en el sarcoplasma, ¿verdad? La porción líquida de la célula. La glucosa entra a una reacción de glucólisis. Entonces la glucosa se empieza a degradar. Acuérdense que hacemos una molécula grande en moléculas pequeñas y eso libera energía, ¿verdad? Entonces cuando la glucosa entra en glucólisis, libera 2 moléculas de ATP. Y también se libera y se forma, la glucosa se convierte en ácido pirúvico, en 2 moléculas de ácido pirúvico. Este ácido pirúvico va a tener 2 caminos. Uno es el que vemos acá, que se convierte en ácido láctico. La mayor parte del ácido pirúvico se convierte en ácido láctico, un 80%, y este ácido láctico debe de salir hacia la sangre y en el hígado convierte en ácido láctico nuevamente en
glucosa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta respiración celular anaeróbica da una energía para una actividad máxima más larga, una actividad de 30 a 40 segundos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si se agota la energía proveniente de la respiración celular anaeróbica, viene la respiración celular aeróbica, ¿verdad? Esta es la respiración que se da en las mitocondrias, por eso la tenemos aquí dibujada, y esta es la que necesita de oxígeno, ¿verdad? Entonces dice que tanto en periodos de reposo o de ejercicio leve a moderado, las células esqueléticas tienen suficiente cantidad de oxígeno. Entonces el ATP que se utiliza en esos casos viene de la respiración celular aeróbica, ¿verdad? Entonces, las moléculas que se procesan en la mitocondria para generar energía pueden ser el ácido pirúvico que se formó de la glucólisis, de la respiración celular anaeróbica, o puede ser de ácidos grasos liberados por células adiposas, ¿verdad? O puede ser de aminoácidos, de la degradación proteica. Entonces, todas esas fuentes de esas moléculas energéticas son procesadas en las mitocondrias que requieren de oxígeno que puede liberarse de la mioglobina o de la sangre y que estas moléculas al ser procesadas van a liberar ATP, CO2 y agua. O sea que estas moléculas llegan a degradarse, que lo único que queda de ellas son CO2 y agua. Y en el proceso de la degradación se forma ATP. Y cierta energía que ustedes saben que todos los procesos de formación de energía pierden cierta parte de energía en forma de calor. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la respiración celular aeróbica de la anaeróbica? Por ejemplo, al degradar una molécula de glucosa, la que viene, que es el ácido pirúvico, genera 36 moléculas de ATP. Entonces, al entrar el ácido pirúvico en la respiración celular dentro de las mitocondrias, se forman 36 moléculas de ATP por una de glucosa, ¿verdad? Entonces, la respiración celular aeróbica aporta ATP para cualquier actividad prolongada mientras haya oxígeno y estos nutrientes. Entonces, por ejemplo, en las actividades que duran más de 10 minutos, el sistema aeróbico es el que aporta más del 90% del ATP necesario. Y en una maratón, el 100% del ATP sería de una respiración celular aeróbica, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que esas serían las 3 formas en las que la fibra muscular obtiene la energía en forma de ATP. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no es así, sigamos entonces a lo que es la fatiga muscular. Esta se define como la imposibilidad del músculo de mantener la fuerza de la contracción después de la actividad prolongada, ¿verdad? Y se da por cambios en la fibra muscular, ¿verdad? Cambios que se dan en el interior de la fibra muscular. Primero, dice que
Antes de que venga la fatiga muscular real, viene la fatiga central, ¿verdad? Que es que la persona empieza a sentirse cansada, que desea abandonar la actividad. Y esto es porque el sistema nervioso central pues genera cambios. No se conoce el mecanismo exacto, pero la idea es que la persona detenga su actividad. Ahora, ¿qué puede provocar la fatiga muscular? Primero, una liberación inadecuada de iones de calcio. Recordemos que con un impulso o un potencial de acción muscular se abren los canales y son muchos iones de calcio los que son liberados, ¿verdad? Pero después todo ese calcio tiene que volver a ser almacenado para después liberarse, ¿verdad? Entonces, como ya vamos a ver, pueden haber impulsos tan seguidos que puede haber un momento en que se agote la cantidad de calcio que pueda liberarse, ¿verdad? Entonces, esa baja proporción de iones de calcio es la que, mientras menos calcio, menos puentes cruzados, ¿verdad? Se pueden formar. Lo otro es el oxígeno insuficiente. Cuando el músculo ya tiene suficiente tiempo de actividad, ¿verdad? Necesitaría el oxígeno que viene directamente del riego sanguíneo, ¿verdad? Y si hay una actividad prolongada, pues el corazón también está en actividad aumentada y entonces puede llegar un momento en el que también su funcionamiento, una inadecuada respiración al momento de realizar los ejercicios, etcétera, pueden hacer que la cantidad de oxígeno disminuya. Luego que disminuye la fosfocreatina, el glucógeno y otros nutrientes, ¿verdad? Como se han ido procesando, entonces disminuyen las fuentes de energía, ¿verdad? Entonces eso puede provocar la fatiga. Y lo otro es la acumulación del ácido láctico. Pues como es un ácido, cambia el pH en el interior de la célula y también, como se va a la sangre, cambia el pH de la sangre y el hígado probablemente no lo pueda procesar tan rápido. Entonces ese cambio de pH viene a afectar el funcionamiento de la célula. Aparte de eso, entonces todo esto, puede provocar la fatiga muscular. Ahora, aún después de la realización del ejercicio, el músculo sigue necesitando de una gran cantidad de oxígeno, ¿verdad? Y el tiempo, dice, de recuperación puede alargarse porque para que el músculo se restablezca necesita de oxígeno. Entonces, este término de deuda de oxígeno hace referencia al oxígeno que se requiere, al oxígeno agregado, al oxígeno extra que se necesita cuando el músculo está en reposo después de haber hecho el ejercicio. ¿Y para qué requiere de oxígeno extra el músculo después de haber terminado su actividad? Bueno, primero necesita oxígeno para volver a convertir el ácido láctico en glucógeno. Aquí estamos hablando, acuérdense que el ácido láctico puede convertirse nuevamente en glucosa y después se almacenan esas moléculas de glucosa, se unen en forma de glucógeno. Entonces, para eso, esas son reacciones metabólicas de anabolismo que requieren oxígeno. Luego que también necesita el oxígeno para resintetizar la fosfocreatina y el ATP, ¿verdad? Para formar estas moléculas necesitan de oxígeno, ¿verdad? También necesita el oxígeno para
reemplazar el oxígeno que se extrajo de la mioglobina. Entonces, hay que almacenar nuevas moléculas de oxígeno en la mioglobina. Entonces, por eso es que el consumo de oxígeno debe de ser reforzado, ¿verdad? Debe de ser reforzado. ¿Qué hace el cuerpo para darle esa cantidad de oxígeno? ¿Verdad? Primero, el aumento de la temperatura corporal. Eso ayuda a que las reacciones metabólicas o químicas que se dan se lleven con mayor rapidez, ¿verdad? Entonces, mm, eh, entonces, todas estas reacciones que se dan después del ejercicio, ¿verdad? Hacen que se requiera de una gran cantidad de oxígeno para que el músculo llegue a estar de una forma adecuada en reposo. Por eso es que es una deuda, ¿verdad? Porque al final este oxígeno debe de reponerse y es necesario para realizar todas estas actividades, ¿verdad? Muy bien, entonces ustedes pueden ver que cuando realizamos una ejercicio, ¿verdad? El músculo puede entrar en fatiga porque su ambiente interno cambia, ¿verdad? Y después, para entrar en reposo, ¿verdad? El músculo sigue requiriendo de oxígeno y de energía para volver a restablecer las condiciones que son necesarias en reposo. ¿Tienen alguna duda con respecto a estos dos conceptos? Muy bien, pasemos entonces a la otra sección que es el control de la tensión muscular, ¿verdad? ¿Cómo es que actúan los músculos y la relación entre la estimulación nerviosa con la muscular? Son las 10:32, no sé si quisieran un breve receso en este momento o terminamos mejor este contenido. Digamos que ya son pocos conceptos los que nos hacen falta para terminar la guía. ¿Qué dicen? ¿Quieren un breve receso de 5 minutos? Sí, no sé qué dicen los demás. Son las 10:33. Sí, está bien, Lick. Ok, entonces nos vemos a las 10:38, ¿verdad? Unos 5 minutitos.